Seguimos en Contexto Global, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y los invito a revisar las noticias. Donald Trump recibió a Nayib Bukele en la Casa Blanca, un encuentro que se centró en las discusiones sobre el controversial acuerdo migratorio con el que Washington deporta migrantes desde la Unión Americana a la megacárcel del Secot. Ambos descartaron llevar de vuelta a territorio estadounidense al salvadoreño deportado por error. Los observadores de la Unión Europea y la OEA avalaron la victoria de Daniel Noboa en Ecuador, aunque la correísta Luisa González alegó fraude y pidió el recuento de votos de la segunda vuelta de las presidenciales. A su vez, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, felicitó al mandatario. Tenemos análisis. El cuerpo del célebre escritor peruano Mario Vargas Llosa fue trasladado de su casa de Lima hasta la funeraria para ser cremado. El presidente Gabriel Boric lo describió como un escritor gigante y un intelectual de primera. Pedro Sánchez lo llamó maestro universal de la palabra. Abrimos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump recibió a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele en Washington. Un encuentro que se centró en el controversial acuerdo migratorio entre ambos países. También hicieron comentarios en contra de la comunidad transgénero en el deporte. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Dos líderes que representan la nueva extrema derecha en América, juntos en el despacho Oval. El presidente estadounidense Donald Trump recibió a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, con quien mantiene un acuerdo de deportación masiva. Un tono amistoso, radiografía de la buena relación entre ambos líderes, caracterizó todo el encuentro que se centró en la política migratoria de Trump. Le pregunté al presidente, ¿sabe sobre este enorme y complejo carcelario que construyó? Le dije, ¿podría construir más, por favor, tantos como sea posible para sacar del país a todos los que el incompetente Joe Biden permitió entrar? Trump se refiere a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña Secot, a donde han sido deportados cientos de migrantes desde marzo, a los que el gobierno estadounidense acusa sin pruebas ni juicio de pertenecer a bandas criminales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. Pero el caso más sonado, Kilmar Ábrego García, un ciudadano originario de El Salvador, que fue deportado por error hacia el Secot, pese a contar con una protección legal para permanecer en Estados Unidos y un permiso de trabajo vigente. La Corte Suprema respaldó una orden judicial que pide al gobierno facilitar su regreso a Estados Unidos, pero tanto Trump como Bukele se oponen. Así respondió el presidente salvadoreño a una pregunta que planteaba la liberación y regreso de Kilmar. La pregunta es absurda. ¿Cómo podría introducir clandestinamente a un terrorista en Estados Unidos? No tengo la facultad de devolverlo. Sí, pero no lo voy a liberar. No nos gusta mucho liberar terroristas en nuestro país. En los alrededores de la Casa Blanca, protestas de familiares y amigos de Kilmar piden justicia. Pedimos que respeten los derechos humanos y la dignidad humana fundamental de Kilmar. Hagan todo lo posible para protegerlo hasta que pueda regresar sano y salvo con sus seres queridos. Organizaciones no gubernamentales salvadoreñas han denunciado abusos contra los derechos humanos en el Secot y afirman que la ofensiva de Bukele contra las pandillas ha detenido a muchas personas inocentes sin el debido proceso. Vamos ahora a Ecuador. Tras la jornada de votaciones, el Consejo Nacional Electoral afirmó que había una tendencia irreversible que le daba la victoria de las elecciones presidenciales a Daniel Noboa. Este lunes, con el 99% de las actas validadas, el mandatario obtuvo 55% de los votos y aventaja por 11 puntos porcentuales a la correísta Luisa González. Diferentes países reconocieron la victoria de Noboa, como Estados Unidos, Brasil y Chile, entre otros. Venezuela, en cambio, respaldó a González en su denuncia de presunto fraude, a pesar de que los observadores de la Unión Europea y de la OEA avalaron los resultados. Conectamos con Santiago Basabe, él es doctor en Ciencia Política y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, para analizar este tema. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿qué tan creíbles son esas denuncias de Luisa González de fraude? ¿Qué pruebas se han presentado hasta el momento? Hola, saludos. No hay ninguna prueba, es básicamente su declaración de que hay una alteración, como tú bien has señalado,
las misiones internacionales han avalado el proceso y la diferencia es de 11 puntos, que eso en el caso ecuatoriano es un poco más de 1 millón de votos. Entonces, pensar en la posibilidad de un fraude me parece que es un discurso político que le hace mal a la democracia y le hace mal a la propia candidatura de la señora González. Bueno, el presidente de Panamá felicitó a Daniel Noboa asegurando que esta reelección es un reflejo de la confianza depositada. ¿Qué tanta refrendación hay en este resultado y qué tanto es un voto contra las políticas del correísmo? En parte hay de las dos cosas, algo en contra del correísmo y mucha gente que votó por Noboa no porque crea en su proyecto político, sino básicamente porque no quería que vuelva el gobierno del expresidente Rafael Correa encarnado en la señora González. Hay de las dos cosas. Es difícil establecer cuáles son todos los factores que influyeron en una elección que ha sido absolutamente atípica, porque la gran mayoría de la ciudadanía y de los analistas pensaban en una diferencia máxima de 1 o 2 puntos, sea a favor de González, sea a favor de Noboa. Pero creo que ni los más optimistas de ninguno de los dos lados pensaban que íbamos a terminar con una diferencia tan amplia como la que se vio el día de ayer. Bueno, una parte de los analistas ha señalado que el plan de Noboa tenía propuestas que eran más reactivas que preventivas. ¿Qué se puede esperar de este periodo que debería atenderse de urgencia? Hay varias cosas que se deben atender de urgencia. No hay un guión político, por ejemplo. Eso carece el país, eso se esperaría del presidente Noboa. Una propuesta específica en el plano internacional tampoco existe. El país está muy diezmado en su imagen frente al entorno político, básicamente por el asalto a la sede diplomática de México y otros temas adicionales. Y finalmente, el gran tema del país, ¿no? Una propuesta económica de reactivación ante la gravísima crisis o la deficiencia en términos de empleo, sobre todo para el empleo joven, para las personas de menos edad. Pues, señor Basabe, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias, Valentina, un placer. Saludos. En Perú, los restos mortales del escritor Mario Vargas Llosa fueron trasladados a la funeraria para ser cremados, como era su deseo. La familia despide al maestro en la intimidad. Desde España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo calificó de maestro universal de la palabra. Y en Chile, el presidente Gabriel Boric lo describió como un escritor gigante y un intelectual de primera. Más en el siguiente informe. Perú amaneció este lunes triste. Mario Vargas Llosa, uno de sus más célebres ciudadanos, falleció a sus 89 años. El trabajo literario de quien ganara el Premio Nobel de Literatura y su activismo político forman parte de un legado que será recordado por siempre. Mario Vargas Llosa era un escritor universal, de los que muy pocas veces salen a lo largo de un siglo. Y hoy no solo Lima y Perú están de luto, sino todo el universo literario global. En París. Él llegó, mi madre me comenta que en la casa, cuando estaba ahí, llegó con Julia, me cargó, me puso encima de la mesa de nuestro apartamento. Yo siempre bromeo que fue entonces que decidí ser escritor. El Olimpo de las Letras Universales le ha abierto sus puertas a Mario Vargas Llosa. Gracias siempre por toda su inmensa obra a nuestro hispano peruano eterno. París fue un lugar especial para Vargas Llosa. En 2023 se incorporó como miembro de la Academia Francesa tras ser electo en 2021, siendo para entonces el único escritor que no había publicado algún libro en francés. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se expresó sobre el fallecimiento del autor. Mario Vargas Llosa fue de Francia, por la Academia, por su amor a nuestra literatura y a lo universal. Con su obra opuso la libertad al fanatismo, la ironía a los dogmas, un ideal férreo ante las tormentas del siglo. Homenaje a un genio de las letras que tenía aquí una patria. Su activismo político siempre estuvo definido, respaldando a líderes de derecha y extrema derecha durante las últimas décadas de su vida. No obstante, parte de la izquierda latinoamericana mostró respeto a su obra. Mario Vargas Llosa fue un escritor gigante que describió a América Latina con una pluma de desgarros reales en una ficción delicada e interpeladora. Tras su muerte, su familia mantiene fiel cumplimiento a sus exigencias, entre ellas realizar una ceremonia íntima y ser cremado.
Los médicos del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguraron que evoluciona de manera favorable, aunque permanecerá en cuidados intensivos luego de que el domingo fuera intervenido quirúrgicamente durante 12 horas en una operación catalogada como compleja. A las afueras del hospital de Brasilia, simpatizantes y religiosos acompañan al exmandatario. Martín Gripo nos amplía. Jair Bolsonaro evoluciona tras una difícil cirugía. El expresidente de Brasil se encuentra en la unidad de cuidados intensivos tras una intervención en el intestino, en un procedimiento que duró 12 horas. Los médicos calificaron la intervención como compleja. A grosso modo, a situación do expresidente En términos generales, la situación del expresidente es la siguiente. múltiplas cirurgias prévias. Presentaba un abdomen hostil, con múltiples cirugías previas, adherencias que le causaban una obstrucción intestinal y una pared abdominal bastante dañada debido a la puñalada y por cirugías previas. Por todo esto, anticipamos que la cirugía sería un procedimiento complejo y laborioso. O fato de que sería un procedimiento bastante complexo y bastante trabalhoso. Bolsonaro fue hospitalizado el viernes, primero en un hospital de Río Grande do Norte, donde estaba participando en actos políticos para buscar apoyo de sus simpatizantes, luego de que la Corte Suprema dispusiera someterlo a juicio como presunto implicado por el intento de golpe de Estado en 2023. Después fue trasladado en vuelo sanitario a Brasilia, donde fue intervenido. En las afueras del hospital, sus simpatizantes mostraron su apoyo con oraciones y celebraciones religiosas. Gracias a Dios, Bolsonaro salió después de 12 horas de cirugía. Salió ileso, bueno, fuerte, sonriendo y gracias a Dios va a levantarse y a luchar por el pueblo brasileño. El exmandatario, que estuvo al frente del gigante sudamericano entre 2019 y 2022, ha sufrido problemas en la zona abdominal de manera recurrente, luego de que en 2018, en plena campaña presidencial, fue apuñalado en medio de un evento público junto a sus seguidores. Según su círculo cercano, si la salud de Bolsonaro se complica, podría ser trasladado a Sao Paulo, donde ya fue sometido a tratamientos médicos relacionados con el ataque. El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió en la Casa Rosada con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un momento de tensión por los aranceles de Donald Trump y de incertidumbre económica por los últimos cambios de política cambiaria implementados por el gobierno argentino. Tras el encuentro, el mandatario señaló que comprende los impuestos recíprocos impuestos por su homólogo estadounidense. Para el caso de Argentina es del 10%. El presidente agregó que Buenos Aires está listo para firmar un tratado de comercio con el país del norte. Por su parte, Bessent remarcó el apoyo de la administración Trump a Milei y lo felicitó por lo que calificó como audaces reformas económicas. Creemos que los semejantes tienen que trabajar juntos, tanto para prosperar como para protegerse mutuamente. Por eso la Argentina tiene la intención de ser un aliado firme de los Estados Unidos en la región. Y de hecho ha sido el primero de todos en manifestar este compromiso y sostenerlo confiablemente en todas las instancias diplomáticas. A nivel comercial, entendemos la propuesta de aranceles recíprocos que elaboró el presidente Trump y estamos listos para firmar un acuerdo comercial en dicha línea, que sin dudas beneficiará tanto a los Estados Unidos como a la Argentina. En Estados Unidos, la Universidad de Harvard anunció que no cumplirá las demandas de la Casa Blanca, que pedía una serie de reformas en su política contra la diversidad, la equidad y la inclusión, y también lo que llama el auge del antisemitismo. Veamos el informe. Harvard desafía a Trump y dice que no cumplirá las demandas de la Casa Blanca que calificó de ilegales. El 11 de abril, el gobierno federal envió una carta a la universidad en la que pidió implementar reformas en su cruzada contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión y ante lo que llama el auge del antisemitismo en el país. De no cumplirlas, la administración amenazó con cortar más de $9.000 millones en financiamiento y acuerdos con agencias del gobierno. El gobierno federal pedía a la universidad reducir el poder de los estudiantes y miembros de facultad, reportar a estudiantes ante agencias policiales por faltas en conducta, cesar las políticas de contratación basadas en diversidad e inclusión, compartir data de admisiones y reformar las políticas de disciplina. Previamente, profesores de Harvard habían demandado al gobierno para bloquear la suspensión de contratos.
Ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir. Desde que asumió el cargo, el presidente Donald Trump ha presionado a más de una decena de casas de estudio a las que ha acusado de promover el antisemitismo tras las protestas contra la guerra en Gaza y ha cortado millones de dólares en fondos federales. La presidenta interina de la Universidad de Columbia renunció al cargo el 28 de marzo, una semana después de que el Consejo decidió adoptar las medidas del gobierno. Agentes federales han detenido a estudiantes extranjeros por manifestar contra la guerra en Gaza, como en el caso de Mahmoud Khalil, a quien planea deportar. El gobierno también ha revocado visas a muchos estudiantes extranjeros. Fin del informativo, gracias por su sintonía.